Muy buenas a todos, programa número 39 de Economía Sub 30, anteúltimo programa del año. El programa número 40 va a ser el último programa de este año. Nos vamos a volver a reencontrar el año que viene. Como siempre, nos siguen en todas nuestras redes, @globalplay o en el sitio web www.globalplay.ar para ver obviamente el contenido de este programa y todo el resto de los programas de Global. En el programa de hoy vamos a hablar un poquitito de lo que fue el dato de inflación, cómo impacta la baja de tasas de interés conforme a este nuevo dato de inflación que salió 2.4 finalmente. Vamos a hablar un poquitito del cepo y del sector externo, qué puede pasar con la baja de inflación, un país sin brecha y las importaciones con la reactivación económica. Vamos a tocar un poquitito también el tema de la reforma impositiva que puede implicar bajar 90% la cantidad de impuestos que tiene la Argentina. Y vamos a hablar respecto del dato de empleo. Los últimos indicadores de empleo, más allá que obviamente los indicadores del nivel de salarios vienen aumentando, salieron positivos. Vamos a ver si esto va de la mano de la reactivación económica o es algo transitorio. Y como último tema, vamos a hablar un poquitito del carry trade. ¿Sigue el carry trade? No. ¿Nos mantenemos colocados en pesos? No. Eso lo vamos a ver al final del programa de hoy. Y bueno, para hablar de todos estos temas, un invitado, un amigo de la casa, amigo también que voy a estar invitando el año que viene, cuando nos reencontremos. Pedrito, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? No, por favor, sabés que el gusto es mío de juntarme a hablar con vos. Y bueno, te voy a hacer la primera pregunta del día, que es 2.4 salió el dato de inflación. ¿Esto es positivo? ¿No? ¿Se va a seguir apreciando el peso? ¿No? ¿Vamos a tener un problema con el sector externo? ¿No? ¿Vos qué te parece? A ver, creo que el dato es muy positivo. Fue mejor de lo que esperaban hasta los mejores pronósticos. Ahí jugó mucho algunos factores estacionales, pero en definitiva el dato es bueno. De cara hacia adelante, me parece que para pensar si es sustentable o qué puede pasar con la inflación, me parece que es importante revisar cuáles son los ejes de la política antiinflacionaria. Y ahí, más allá del ajuste fiscal, monetario, me parece que la clave es el manejo cambiario, ¿no? El crawling peg del 2% que sostuvo desde diciembre después de la devaluación. Ahora se está planteando bajarlo al 1%. Y eso lo que genera es una apreciación muy fuerte del tipo de cambio real, que hoy ya está en valores casi en mínimos históricos, solo abajo de fines de diciembre de 2015 o de la convertibilidad. Y el problema que tiene eso es que genera una falta de competitividad que implica menor acumulación de reservas, porque cuesta más exportar y sobre todo aumentan mucho las importaciones, de la mano también de la apertura comercial, que creo que es otro factor importante dentro de esta estrategia antiinflacionaria. Por ahí en la primera mitad del año el factor disciplinador fue la recesión. Ahora, a medida que se está recuperando la actividad económica, el gobierno está apostando más por la apertura y la entrada de importaciones para competir con productos nacionales. El problema es que apreciación cambiaria más apertura es entrada de importaciones, y eso pone un interrogante en términos de la acumulación de divisas, que la reserva del Banco Central creo que siguen siendo escasas y es el principal problema macroeconómico de la Argentina, y después puede generar también otros problemas en torno a la producción, en torno a la estructura productiva, etcétera. Pero entonces el mayor riesgo de cara a futuro, me parece, en términos de la baja de la inflación, sigue siendo la falta de dólares y el aumento eventual que puede tener el tipo de cambio, que dicho hoy con la brecha de mínimos y con esta euforia del veranito financiero y cambiario, hay algunos que plantean que sobran dólares. Para mí ese no es el escenario. Digo, cuando uno analiza los factores más profundos del sector externo, sigue habiendo una escasez de divisas importantes, y ese me parece que es el principal riesgo de la economía en general y en particular también para que siga bajando fuerte la inflación. Bueno, de hecho, cuando vos ves el tipo de cambio real ajustado, estamos prácticamente en el mismo nivel que 2017, 2018 de Macri, es un dólar similar, por decirlo de alguna manera. ¿Vos creés que con todo este tema del dólar, pues como bien dijiste vos, el Banco Central compra dólares, no acumula reservas, principalmente en este caso por pago de deuda? O sea, hay mucho pago de deuda que obviamente te genera un déficit fuerte de lo que es la cuenta corriente, sumado también obviamente a giro de divisas por turismo, por pago de tarjetas y demás. Un dato bastante particular que me llamó bastante la atención: la mitad de la gente que consume con tarjeta sigue usando dólar oficial y no compra dólar MEP y cancela con dólares directamente, con lo cual eso te implica 250 pesos más o menos de diferencia, lo cual es llamativo. ¿Vos crees que el año que viene
todo el déficit de cuenta corriente que muy probablemente sigamos teniendo pueda ser compensado con el superávit comercial por un lado y con un superávit de la cuenta financiera o de la cuenta básicamente de ingreso por toma de deuda, no en este caso necesariamente del sector público, sí del sector privado? Mirá, como decís, efectivamente, cuando uno mira el balance cambiario, lo que pasó en la segunda mitad del año es que se revirtió la relación entre la cuenta corriente y la cuenta financiera. La primera mitad del año tenías un superávit de cuenta corriente fenomenal, arriba de los 2.000 millones de dólares todos los meses, y déficit financiero básicamente porque estabas pagando deuda. En la segunda mitad del año, vía apreciación del tipo de cambio, vía apertura, vía que se normalizó prácticamente la totalidad del pago de importaciones, vía que seguís teniendo el blend exportador 80-20 que hace que pierdas todos los meses, insisto, con estos 1.500 millones de dólares que estás tirando a los dólares financieros. Por todas esas razones, ese superávit de cuenta corriente se tornó en déficit, y en un déficit que es creciente. Al principio era chiquitito, en los últimos meses también por el pago de intereses de la deuda ya fue en torno a los 1.500 millones de dólares, y como decís, está siendo compensado, financiado con un superávit financiero, básicamente por endeudamiento privado. Acá lo que cambió la ecuación del sector externo fue el blanqueo, esos 20.000 millones de dólares que entraron al sistema financiero argentino y que gatillaron un aumento del endeudamiento privado por mayor liquidez en los bancos, por también el endeudamiento corporativo, la emisión de obligaciones negociables de empresas, y esos son los dólares que está comprando el Banco Central. Ahora, la pregunta es, ¿se puede sostener? Bueno, las dinámicas de déficit crónico de cuenta corriente financiado por endeudamiento, eso en el mediano y largo plazo claramente no cierra, porque no te podés endeudar al infinito. La pregunta es, ¿esto va a ser un puente a la espera de que entren dólares genuinos, producto de mayores exportaciones que en algún momento se tienen que dar por el agro, por la minería, por el sector energético, las inversiones también ligadas al RIGI, inversiones que ya también se esperaba que la Argentina reciba, sobre todo en vaca muerta, también en minería? Entonces, la pregunta es, este endeudamiento privado, que hay que decirlo, es un as que sacó de la manga el gobierno, porque no tenía acceso a los mercados de crédito, y de pronto con el blanqueo el que se está endeudando es el sector privado, y a los efectos de acumulación de divisas al Banco Central, como tienen que liquidar esos dólares, le está permitiendo comprar dólares al Banco Central. La cuestión es, ¿le va a comprar tiempo a la espera de que entren esos necesarios dólares genuinos, o va a terminar siendo en definitiva un parche que te permite durante algunos meses sostener mayor apreciación del tipo de cambio y aumentarte la deuda, que eso lo único que generaría si no entran esos dólares genuinos finalmente es que el salto cambiario termine siendo mayor? Para responder a esa pregunta hay que decir, el sector privado se va a seguir endeudando, y ahí la cuestión es que se sostenga la expectativa de carry trade, porque lo que está explicando la deuda del sector privado es básicamente el hecho de que hoy tomar un crédito en dólares es muy barato, esos pesos se están colocando sobre todo en el sistema financiero a tasa o con acciones, etcétera, etcétera, digo, en definitiva, a valorizarse en pesos para en algún momento volver al dólar. Entonces, si se sostiene la dinámica de carry, yo creo que el sector privado puede seguir endeudándose, hay margen todavía porque hay mucha liquidez en los bancos y demás, entonces ese endeudamiento puede seguir, pero de nuevo, me parece que la clave es que en algún momento se dé ese salto exportador. Ahí pongo un signo de interrogante, qué puede pasar con el precio de los commodities, también por el efecto Trump y demás, que puede impactar negativamente en los términos del intercambio de la Argentina, y que entren las inversiones que todavía no llegan. Cuando ven los datos del balance cambiario, la realidad es que la inversión extranjera está casi en mínimos históricos. Eso en algún momento tiene que empezar a llegar. La cuestión es que sea a tiempo, antes de que se dé vuelta este endeudamiento privado, porque, de nuevo, las reservas del Banco Central siguen siendo escasas, siguen siendo menos 5.000, menos 6.000 millones de dólares negativos, seguís teniendo ese paredón de vencimiento de deuda del año que viene. Entonces, me parece que es importante, digo, está buenísimo lo que pasó en estos meses, cambió en buena medida la foto del sector externo, pero los factores estructurales siguen siendo complejos, y me parece que no hay que perder de vista ni enamorarse con esta situación, porque los riesgos siguen siendo altos. No, eso sin dudas, y yo te diría también que si vos ves los últimos discursos de Milei por un lado y de Caputo también, creo que siempre el foco está puesto en que
todas las medidas que podamos seguir tomando al respecto del cepo y demás, va todo muy en relación a terminar de reforzar o engrosar de alguna manera las reservas del Banco Central, precisamente, ¿no? De hecho, el otro día Milei lo dejó bastante tajante. Lo último que nos falta para terminar de liberar el cepo, o para seguir liberando el cepo, mejor dicho, es engrosar las reservas, que eso puede venir vía acuerdo con el Fondo Monetario o algún tipo de acuerdo con privados, que en definitiva para mí el acuerdo con privados es si las empresas siguen tomando deuda para lo que necesiten las empresas y eso termina impactando en las reservas, también nos va a servir, si querés, por ahí de forma indirecta a los fines del gobierno, con lo cual yo creo que las fichas del gobierno están puestas precisamente ahí, que es terminar de ver un aumento de las reservas netas, que es lo que más estamos mirando todos, que siguen siendo negativas todavía, creo que eso es lo que falta, si se quiere. Antes de mostrarte el cuadrito de qué es lo que espera el mercado, el REM, la inflación implícita en las cotizaciones de los bonos, ¿cuáles son las medidas de corto plazo que crees que puede tomar el gobierno para seguir con su programa económico? Diciembre medio atípico, si querés, porque está todo relativamente tranquilo, algo que no es tan común en Argentina para estas fechas. De corto plazo, ¿crees que pueden sacar el blend? ¿Crees que pueden bajar más la tasa de interés? ¿Crees que van a cumplir en enero y van a bajar el Clouding Peg al 1%? ¿Cuáles crees que son de corto plazo las medidas de política económica que puede tomar el gobierno para seguir con su programa económico? Mirá, hoy la realidad es que el programa económico está muy apalancado en el cepo. Esta dinámica de carry trade, el crawling que le está permitiendo bajar la inflación y demás, todo está en buena medida explicado por toda la batería de controles y regulaciones que hay en el mercado cambiario. Entonces, en ese sentido, yo no veo que el gobierno vaya a jugársela, a levantar el cepo. Hay algunos que están planteando que no levanta el cepo porque podría implicar una apreciación aún mayor del tipo de cambio. Yo creo que ese es un escenario muy optimista. Creo que sigue habiendo un riesgo latente de que si levantás de manera indiscriminada todos los controles, tengas una corrida contra la reserva del Banco Central, que de nuevo siguen siendo escasas, y eso te puede generar una devaluación que el gobierno está tratando de evitar a toda costa, por el impacto inflacionario contractivo que tendría en el marco de que se vienen las elecciones. Entonces, si me preguntás, yo creo que el gobierno puede seguir levantando algunas restricciones, pero sobre todo el cepo, y yo siempre insisto con esto, el cepo ligado al atesoramiento, no creo que lo levante antes de las elecciones, y me parece que sería un error hacerlo por el riesgo que implica. Por eso me parece que cuando hablamos de cepo está bueno diferenciar eso, los controles que hay sobre la operatoria de cuenta corriente, sobre las exportaciones, sobre las importaciones, mismo sobre la remisión de utilidades, eso me parece que es lo prioritario, porque es lo que te impacta en materia productiva, en materia de precios, en materia de incentivo para que ingrese la inversión extranjera. Ahora, el cepo ligado al atesoramiento, a la compra de dólares para ahorro, me parece que eso va a ser muy difícil que Argentina lo levante y no implique un riesgo importante, sobre todo con sobre todo con este nivel de tipo de cambio. Hay un dato que para mí es muy elocuente. Los años en los que no hubo cepo cambiario post-convertibilidad, sacando el periodo 2003-2007, la formación de activos externos promedio de la Argentina fue 19.000 millones de dólares. Con tipo de cambio más alto, con tipo de cambio más bajo, con economía creciendo, con economía en recesión, o sea, con todos los factores que hubo, 19.000 millones de dólares promedio por año. Entonces, el riesgo de que aún, digo, si tenés superávit, cuando hablan de que esta vez no es lo mismo porque tenés superávit fiscal, etcétera, etcétera, me parece que el riesgo sigue siendo muy alto, y más de nuevo con este nivel de apreciación cambiaria. Entonces, me parece que el gobierno va a seguir flexibilizando, y me parece que está bien los controles más ligados a la operatoria de cuenta corriente, normalizando el pago de IMPO, que ya ahora está casi totalmente normalizado, solo a 30 días, eliminar el blend. El blend es clave. Hoy ya ni siquiera es un incentivo cambiario para el exportador, porque la brecha es prácticamente nula, o sea, el margen que le das por competitividad con el blend es mínimo, y son, de nuevo, insisto, 1.500 millones de dólares que todos los meses el gobierno, lo necesite o no, está volcando al mercado financiero. Me parece que en este contexto de brecha prácticamente nula es una situación ideal para eliminar el blend, acumular esas reservas, y si eventualmente se te vuelve a disparar algo la brecha, que me parece que es la principal razón por la cual no lo hace, que se recaliente la brecha cambiaria,
tenés siempre la herramienta de la intervención directa. Y con mucho menos de 1.500 millones de dólares podrías mantener a raya esa brecha cambiaria. En los peores momentos del gobierno anterior, cuando se estaba planteando la dolarización y la brecha volaba y demás, el gobierno con 800.000 millones de dólares por mes la contenía. Entonces, este gobierno, en este contexto de optimismo, de expectativas positivas y demás, yo creo que con valores muchísimo más bajos podría seguir conteniendo la brecha y acumulando reservas, que me parece que es el factor principal para pensar en un levantamiento sano del cepo cambiario e ir normalizando el funcionamiento de la economía. Después, en relación a las otras variables, la cuestión de la tasa de interés y demás, me parece que sí, digo, si la inflación sigue bajando y con el dato último que tuvimos, me parece que la perspectiva es a que siga bajando la inflación, sobre todo también porque se está pateando un poco los aumentos de precios regulados, que eran un factor que generaba también más presión sobre los precios. La dinámica de las paritarias me parece que está cambiando. Ya hoy no sé cuánto se está mirando para atrás y cuánto el empresario a la hora de dar aumentos salariales no está mirando la inflación futura, y eso el problema que tiene es que ralentizaría los aumentos salariales y también podría ralentizar la recuperación económica, pero a los efectos de la puja distributiva y la inercia inflacionaria es positivo. Entonces, me parece que están dadas las condiciones, si no hay ningún evento disruptivo en el plano cambiario, sobre todo si bajan el crawling peg, y creo que lo va a hacer el gobierno, más allá de que yo creo que no es acertado, porque de nuevo, insisto, la apreciación del tipo de cambio real es importante. Es solo comparable a fines de diciembre de 2015 y la convertibilidad, un tipo de cambio tan bajo en la Argentina, sumado a que ahora viene de la mano también de la apertura comercial. Entonces, con este tipo de cambio estás perjudicando muy fuerte a los sectores que tienen una productividad relativamente más baja, en particular la industria. Entonces, este es un esquema que genera desindustrialización, y la industria es un sector sumamente importante en la Argentina, porque te explica el 20% de tu producción, porque te explica casi el 20% también del empleo. Entonces, resignar el desarrollo de tu industria me parece que es un error muy importante, y con este tipo de cambio, más la apertura, medio que es lo que estás haciendo, y también obviamente lo que implica en términos de la no acumulación de divisas. Entonces, yo creo que el gobierno va a bajar el crawling y lo va a hacer pronto. Yo creo que sería más sano a los efectos de la macroeconomía en su conjunto sostener el crawling del 2%. No creo que, si bien obviamente es genera cierta inercia ese crawling, lo que plantea el Banco Central es cierto. A ver, fue un ancla fenomenal cuando la inflación era el 25, ahora que vas convergiendo al 2, empieza a jugar un rol de piso inercial, pero yo no creo que no se pueda perforar ese piso sosteniendo el crawling. Te doy un dato: los precios de productos mayoristas importados, que a priori uno diría son los más sensibles al tipo de cambio, porque es lo que vos importás, y el tipo de cambio es un costo directo. Tuviste deflación, pero venís teniendo deflación desde abril, ¿eh? Tenés meses en los que por ahí creces 1%, tenés otro mes en el que caes 1,5%. En la foto total, los precios a octubre eran más bajos que en abril. Y de nuevo, son los precios que a priori son más sensibles al tipo de cambio. Ahí creo que jugó que hubo una remarcación excesiva en un primer momento, que crecieron 80% en diciembre. Pero digo, más allá de eso, me parece que el ejemplo es válido para pensar que, si bien obviamente el crawling genera cierta inercia inflacionaria, no es que no podés perforar el 2% porque tenés un crawling del 2%. Y la situación ideal sería una inflación que perfore el 2%, sostener ese crawling y empezar a ganar competitividad muy de a poquito, pero eso es lo único, creo yo, que te puede eventualmente evitar un salto cambiario, sobre todo en el momento en el que vos decidas levantar los controles. Si no, veo muy difícil que en algún momento no corrija el tipo de cambio, porque de nuevo ya no es una cuestión solo de expectativas, es una cuestión de que con este tipo de cambio los fundamentales de la economía hacen ruido, su estructura productiva, su productividad. Tenés sectores muy importantes que no pueden competir con este tipo de cambio, y eso en algún momento termina corrigiendo. La cuestión es que, a ver, ¿cuándo corrige? Y puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 3 años, digo, si cambia el modelo de acumulación de la Argentina y el gobierno la pilotea, te empiezan a entrar las inversiones, tenés ese salto exportador, y bueno, eventualmente podés tener un tipo de cambio en estos niveles, sostenido en el tiempo.
El problema es que apreciación y apertura ya sabemos a qué modelo de país en definitiva apunta. Bueno, hablando de eso y antes de pasar a el tema del empleo, que creo que es un tema también relevante y que se dejó de hablar un poco, y creo que también dentro de todo el contexto de ajuste, los datos fueron relativamente no tan malos como todos esperábamos, me parece a mí, que es la reforma impositiva. Bueno, obviamente, para dejar bien en claro, cuando se habló de, no fue un anuncio, pero de la expectativa que tiene el gobierno en el discurso del presidente en el primer año de gestión, cuando habló de reducir el 90%, habla de la cantidad y no de la presión impositiva. Por si les duda, la presión impositiva no va a bajar un 90%. O sea, ningún país del mundo tiene 10% de presión impositiva, empecemos por ahí. ¿Vos crees que a costa de una reforma impositiva se podría mejorar todo este contexto para paliar un poco el tema de la apreciación cambiaria, la falta de competitividad, si querés, por razones de tipo de cambio, poder aumentar el empleo, poder aumentar el empleo obviamente industrial, de los sectores exportadores? A un modo de resumen, hay de los 165 impuestos, porque además de impuestos vos tenés las tasas municipales y demás, hay 41 impuestos que son nacionales, con lo cual en toda esta discusión está no solamente el gobierno nacional, sino están las provincias también, que eso es algo bastante relevante también. O sea, tenés un tema político con un trasfondo muy, muy grande. ¿Vos crees que una reforma impositiva podría cambiar esto? ¿O es más una discusión, o mejor dicho, la mejora de la competitividad la vas a tener por otro lado? A ver, creo que Argentina se debe una discusión seria en materia impositiva. Puede ser que la presión impositiva en Argentina sea relativamente alta. Cuando lo comparás con otros países del mundo, tampoco es que, a ver, Argentina recauda una barbaridad en términos de su producto. Es cierto que hay un nivel de informalidad muy alto, entonces los que pagan impuestos terminan teniendo una presión impositiva fuerte y eso en las pequeñas y medianas empresas obviamente implica un costo importante que le quita competitividad. De ahí el reclamo, por ejemplo, de la Unión Industrial que decía, bueno, a ver, vos me estás abriendo las importaciones, yo estoy dispuesto a competir, pero entonces bajame los impuestos también, porque si el extranjero tiene una presión impositiva más baja y vos estás permitiendo que entren esas importaciones que tienen un costo menor por el lado impositivo, es como que me estás haciendo competir en peores condiciones. Entonces bajame los impuestos y después abrime las importaciones y ahí le compito. Pero entonces creo que sería positivo quizás una reforma que le quite cierta presión, sobre todo eso, a las empresas que más lo necesitan. Después creo que hay grandes multinacionales que tienen ganancias extraordinarias y que ahí me parece que en este contexto también de necesidad de sostener un equilibrio fiscal no es donde yo pondría el foco. En relación a lo que planteaba Milei de esta baja del 90% de los impuestos y demás, me parece que claramente apunta, hay que ver qué se termina haciendo, pero me parece que se refiere a la cantidad de impuestos, no a la presión impositiva. Charlábamos recién antes de arrancar el programa que básicamente 3 impuestos, IVA, ganancias y los aportes de la seguridad social, te explican el 70% casi de los recursos tributarios del Estado. Lo que habla también y sobre todo con el IVA, de lo regresivo que es el sistema tributario argentino. Creo que las señales que dio el gobierno en estos meses con la baja de bienes personales y demás aumentan la regresividad del sistema. Entonces, en líneas generales, me parece que Argentina tiene que tener una discusión para simplificar el sistema tributario, pero sobre todo eso, dotándolo de más progresividad para que los que más contribuyen son los que más capacidad contributiva tienen y con una mirada también productivista y desarrollista para que la industria y los sectores estratégicos sean más competitivos, sobre todo, de nuevo, en este contexto de apreciación y apertura que los deja en condiciones bastante desfavorables. Bueno, ahí te voy a dar un dato antes de hablar ahora del empleo para ir cerrando. Estaba escuchando el podcast de la fábrica, no pasa el chivo de colegas, que estaba Hugo Sigman, que es, bueno, obviamente dueño de uno de los laboratorios nacionales más grandes de Argentina. Me la voló completamente el dato que los laboratorios nacionales son ingresantes netos de divisas a la Argentina, o sea, exportan más de los componentes que importan, no así los laboratorios extranjeros tienen, obviamente necesitan divisas, si se quiere, de otros sectores para importar, porque no exportan, y eso me hizo pensar,
cómo muchos sectores, bueno, más allá no para enfocarnos en esto porque dijo el dato y me pareció relevante, cómo vos tenés muchos sectores que podrían tener una dinámica similar, que es empresas argentinas que realmente le pueden proveer algo al mundo que sirven. Comentaba que, por ejemplo, el 50% de lo que es los componentes para producir omeprazol salen de la Argentina. Y cuando te tiran todos esos datos, decís, claramente en la Argentina hay valor, claramente la Argentina tiene con qué proveerle cosas al mundo, más allá del agro, y no porque el agro sea un problema, el agro va a estar, Vaca Muerta va a estar, tienen que seguir, los tenés que seguir fomentando a que produzcan más. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, agreguémosle más valor. Así podés tener industria del conocimiento, turismo, o sea, tenés muchas formas de seguir desarrollando la Argentina. Incluso vos tenés muchas pymes, que son pymes industriales, que también exportan. Con lo cual, yo creo, y ahí comparto 100% con vos, hay que ver la foto grande y tenés que ver cómo hacer que todo cierre con todos los sectores adentro y no, che, este sector es bueno, este sector es el cuco, porque en definitiva no vas a llegar a ningún lado. Datos de empleo. Tuvimos los últimos datos de empleo. Bueno, obviamente el índice de salarios le va ganando lentamente a la inflación, más allá obviamente que el costo de vida medio en dólares sigue aumentando. Aumenta en el margen también el empleo registrado, porque las variaciones son pequeñas, eso hay que reconocerlo, y queda mucho todavía, obviamente, para recuperar lo que fue la caída previa, producto de todo el contexto de ajuste, que el contexto de ajuste va a seguir, con lo cual hay que ver si esto se mantiene o fueron meses circunstanciales. ¿Qué crees que puede pasar con el empleo registrado en los próximos meses? Bien, me tomo una licencia de comentar sobre lo que planteabas, que estoy totalmente de acuerdo. Digo, Argentina, me parece que esto hay que rescatarlo y valorizar el acervo industrial que tiene y las capacidades acumuladas en diversas ramas industriales, no solo de bajo valor agregado y contenido tecnológico. Vos planteabas ahí los farmacéuticos, tiene un montón de sustancias y productos químicos en los que exporta al resto del mundo, el sector satelital, en materia de energía nuclear, en biotecnología, y podríamos seguir así en un montón de sectores industriales de alto valor agregado y contenido tecnológico en la que la Argentina es referencia. Me parece que dinamitar todo ese acervo acumulado sería un error enorme y, como vos decís, usar los recursos naturales como plataforma para agregar valor. Obviamente no es lo mismo exportar el litio, el cobre sin más, que agregarle valor y utilizar eso como una plataforma para industrializar y generar encadenamientos. ¿Qué puede pasar con el empleo? Bueno, lo que se está viendo es efectivamente que está finalmente, creo yo, rebotando. Decíamos, el salario venía rebotando ya hace varios meses, sobre todo el registrado, privado, pero el empleo no terminaba de reaccionar. Bueno, en los últimos meses lo que se ve es que empezó a generarse empleo. Creo que esto va de la mano de la recuperación todavía incipiente, diría yo, y heterogénea, sobre todo, de la Es actividad bastante dispar, económica, creo que es la palabra para definir el crecimiento. bastante dispar. Hay que decir también que los sectores más afectados y que fueron los que más cayeron y que punta a punta siguen siendo los que más cayeron, que son básicamente la industria, el comercio y ni hablar la construcción, en los últimos meses también empezaron a rebotar. El problema es que fue tan brutal la caída en los primeros meses que en la foto punta a punta siguen teniendo caídas fuertes. Para pensar qué puede pasar, a ver, creo que el principal límite sigue siendo, de nuevo, y yo insisto con esto, la falta de dólares. Si vos no tenés dólares para financiar un aumento de importaciones ligado a la reactivación de la economía y sobre todo con mayor apertura comercial, eso en algún momento te genera esa restricción al crecimiento, ya sea porque tenés que empezar a frenar la SIMPO o porque eventualmente tenés que devaluar, y eso obviamente es el impacto más concreto, pero la falta de dólares bueno, la restricción externa es un límite concreto. Y después creo que hay factores ligados a la reactivación de la masa salarial o la recomposición de la masa salarial que se van ralentizando, más allá de la creación de empleo, que es algo muy positivo, no solo porque hay gente que está consiguiendo empleo que antes no lo hacía, sino también porque genera mayor masa salarial que se traduce en mayor consumo, pero ahí también lo que se ve es que la recomposición de los salarios también se fue moderando por este factor que planteábamos, sobre todo, de que creo yo las paritarias se empiezan a fijar con horizontes de tiempo más altos y en algunos casos también mirando hacia futuro, con lo cual los aumentos salariales tienden a ser algo menores.
Entonces, como decimos siempre, en contextos de desempleo y de capacidad ociosa tan importante, es necesario que lo que traccione es la demanda. Y el 60-70% de la demanda agregada argentina es consumo privado. Entonces necesitas que se recomponga el empleo y los salarios para que traccione fuerte el consumo, eso genere un aumento de la producción y eventualmente un aumento de la inversión privada. La industria sigue operando cerca del 60% de su capacidad. O sea, todavía tenés un contexto de fuerte capacidad ociosa y en ese sentido es importante que se recupere el consumo. Si se recupera el consumo, además, creo que este aumento de las importaciones implica un riesgo, porque si se recupera la demanda, pero esa demanda es satisfecha con mayores importaciones y no con producción doméstica, bueno, eso obviamente también merma la recuperación económica. Entonces, insisto con esto, las importaciones para mí implican un doble riesgo. Uno en materia de divisas, que es el más directo, y después un doble riesgo también a su vez en el plano productivo. En el corto plazo, porque pueden generar que este aumento del consumo no termine traccionando del todo una recuperación de la economía si esa mayor demanda se satisface con importaciones, y en términos más estructurales, porque obviamente si se consolida este esquema de dólar barato con apertura comercial y hay una mayor penetración importadora, bueno, eso lleva a todo este proceso de desindustrialización que estamos planteando, que cierra con tasas de desempleo estructuralmente más alto. Entonces, como para cerrar la idea, ¿qué puede pasar a futuro? Yo creo que el escenario base es que se vaya recomponiendo la actividad económica, que siga recuperándose en el margen el salario, que se empiece a recuperar empleo, que eso traccione el consumo y que vaya recuperando la actividad económica, marcando siempre este riesgo que implica que seguís teniendo pocos dólares, que el gobierno me parece que no termina de tomar nota de eso, y lo que implica el aumento de importaciones tanto para la reactivación de corto plazo como en términos más estructurales si se consolida este modelo económico en términos de la desindustrialización y la tasa de desempleo más alta que eso implica. Bueno, Pedrito, voló media hora de programa. Obviamente, como siempre, muchísimas gracias por sumarte. Lo dije antes, lo vuelvo a repetir. El año que viene, cuando volvamos a arrancar en febrero, vas a volver a estar invitado, obviamente, para seguir hablando de todos estos temas y ver cómo estamos. Vamos a ver qué pasa en el verano, como siempre en la Argentina, que hay veces que toman medidas polémicas en verano, así que vamos a ver si rompemos con esa dinámica o no. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes para, bueno, cada tanto subís algún hilito de un poquito de FinTweet, como me gusta promocionar a mí? ¿Dónde te puedes seguir en redes? Lo que más uso, la realidad es que es Twitter. Ahí mi usuario es pgaite5, o sea, una P, Gaite, mi apellido y el número 5. Así que sí, ahí suelo dar mis opiniones sobre la economía argentina, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito. Feliz fin de año, obviamente, también. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el año que viene. Dale, Lucas, gracias. Siempre un gusto. Para mí también se volvió el programa. Siempre me quedo con ganas de hablar un rato más. Siempre es un gusto, así que felices fiestas y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias a vos. Bueno, también obviamente a todos los que nos siguen desde que arrancamos el año, también muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y por vernos. Como siempre, nuevamente, nos siguen en todas nuestras redes, @globalplay o en el sitio web www.globalplay.ar. El próximo programa es el último programa del año, programa número 40, no se lo pierdan, como siempre, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.